Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Es absolutamente inaudito que por más denuncias, demandas, evidencias y testimonios que demuestran la estafa cometida por Víctor Vargas Irauzquín contra más de 15.000 venezolanos, aún el chavismo lo protege de la justicia. Esto se palpa con la demanda para la protección de los intereses colectivos y difusos de 200 víctimas del BOD y su red de bancos en el exterior, que fue introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia. Han pasado más de 6 meses desde que esa demanda está en la Sala Constitucional y aún la magistrada Gladys Gutiérrez no decide sobre la admisibilidad de esta demanda. Es una clara y evidente denegación de justicia que ha sido denunciada ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchos de estos estafados han fallecido en medio de sus reclamos y sin atención adecuada de salud, porque sencillamente no lograron recibir de vuelta los ahorros que depositaron en el Banco del Orinoco en Curazao, All Bank en Panamá, Bank América en República Dominicana y el Voy Bank en Antigua y Barbuda. Lo más triste es que al parecer no hay dinero que reclamar, porque este grupo que lidera Víctor Vargas desapareció más de $1.000 millones y no hay activos suficientes para cubrir la devolución del dinero. ¿Cuándo habrá justicia en torno a la estafa del BOD? Hoy converso con los abogados Roberto Jun y Carlos Calderón, quienes representan a los 200 estafados que introdujeron una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con los abogados Roberto Jun y Carlos Calderón. Ambos son los abogados que representan a 200 estafados por el BOD en una demanda que fue interpuesta ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Doctores, en primer lugar les quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Darwin. Es más, me gustaría que nos dijeras cómo fue que nos contactaste, cómo fue que llegó, porque nosotros hacemos una tarea, digamos, más técnica jurídica y veo que, bueno, hiciste la labor de buscarnos y ubicarnos, ¿no? Bueno, yo les cuento que desde hace más o menos desde el 2020 yo vengo haciéndole seguimiento a esta estafa cometida por el señor Víctor Vargas y otras muchas personas, y tengo contacto con muchos de los estafados. Me llamó la atención desde el año pasado el tema de la demanda y venía solicitándole a varios de las personas afectadas sus números telefónicos hasta que me dieron el teléfono suyo, doctor Roberto Jun, y por eso llegué a ustedes. Y gracias por haber aceptado esta invitación. Muy bien, aquí a la orden, señor. Yo quisiera comenzar que me expliquen los detalles de la demanda. ¿En qué consiste la demanda? ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? Mira, yo quisiera entonces iniciar con algo y después pasamos para que Carlos explique, digamos, la parte ya más financiera. Okay. Y quiero, digamos, arrancarlo desde el punto de vista de mi especialidad, pues, digamos, profesional y académica, que es la de procesal constitucional. ¿Y por qué lo quiero decir? Por supuesto, la gente que tiene un dinero y sale y lo pierde de la noche a la mañana o no tiene disponibilidad y van a decir, wow, estafa, algo penal. Okay. Yo ni siquiera manejo, digamos, la parte penal, es más, a veces hasta las expresiones las desconozco y me invitan, cuando digo que me invitan, porque Carlos tiene amplia experiencia en la parte financiera, a ver cómo esta situación, que es la que nos va a explicar de manera objetiva, se encuadra en lo que es la justicia constitucional.
que es en definitiva la que se está metiendo. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿por qué abordamos esto de esta jurisdicción y no de otra? Entonces, ya aclarado eso, vas a ver que a lo mejor las personas pensarán, mira, que yo lo que necesito es saber la responsabilidad penal. A lo Ok. mejor no es una responsabilidad penal como todo el mundo las ve, sino que nuestra aproximación es absolutamente particular desde el punto de vista constitucional, a pesar de que, digamos, se va extendiendo a otras dimensiones. Doctor El Carlos, ¿en qué punto consiste la demanda? central, el punto central, Darwin, como conoce, es que esto se origina en una crisis que comienza en un banco, en una jurisdicción offshore, que es Curazao, el banco El Orinoco NB. Resulta que el Orinoco NB es parte de un grupo financiero mayor donde sabemos que están otros bancos en el Caribe del mismo grupo financiero, y te quiero hacer ese inciso de lo que es el grupo financiero, que está capitaneado por la hermana mayor de esas conjunto de instituciones financieras, que es el BOD o Banco de Occidental de Descuento Venezolano. Todos ellos en su conjunto, para nosotros, siempre ha sido un solo grupo financiero. Eso lo recalca la entidad supervisora Sudeban cuando en sus resoluciones hace mención expresa. Eso daba lugar entonces que, de conforme a la Constitución, pudiéramos nosotros intentar, como en efecto intentamos conjuntamente, una acción colectiva por intereses colectivos y difusos ante la Sala Constitucional, que es la competente y la llamada a conocer el contenido. Para no ahondar más en el hecho financiero, sabemos qué pasó. Hubo una insolvencia manifiesta de esa entidad que arrancó o arrastró el conjunto de las otras instituciones por carteras cruzadas y colocaciones cruzadas. Ahora, muchos alegan que lo que ocurrió, la estafa ocurrió en el exterior, pero yo tengo entendido que la estafa se origina en Venezuela porque la captación de dinero se hizo desde las oficinas y con ejecutivos del Banco Occidental de Descuento. ¿Esto es así? Eso es uno de los elementos que se están considerando, que se está causando siempre en todo momento en Venezuela, pero te repito que además la calificación de grupo financiero te consolida los activos y pasivos del grupo en general. Para nosotros, que cuestionamos, es la decisión de la autoridad que prefirió permitir, autorizar la oferta de una institución nacional que le ofertó al BOD comprarle activos y pasivos únicamente en Venezuela. Esa es la que autoriza, y dejó por fuera a unas 12.000 depositantes que tienen sus haberes pues, en el aire, sencillamente porque las entidades del exterior no tienen con qué respaldar esa colocación. ¿Y qué es lo que específicamente están solicitando ustedes en la demanda? Darwin, aquí hay unos temas bien interesantes que hay que abordar, que es Okay. uno, lo mismo que se menciona de que la captación de depósitos fue en el territorio venezolano. Es decir, la responsabilidad surge aquí. ¿Y por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque, por supuesto, te van a decir, bueno, que hay una sentencia, que es una regulación de jurisdicción, y entonces pudiera pensarse que hay una disputa entre qué juez o qué jurisdicción conoce, si la nacional venezolana o la foránea. Todos los hechos, como fueron originados aquí, por supuesto, dan cabida a demandarse aquí. Y también es deslastrarse en el sentido de que no se está demandando 1, 2, 3, 100 personas, por poner un ejemplo, su tema el tema de un contrato de cuenta corriente o el que sea, sino Claro. que ya es una globalidad de personas, un colectivo que se ve afectado. Y es por ello que lo atrae la ley del Tribunal Supremo de Justicia a las acciones por intereses colectivos difusos. Recuerda que aquí no se está diciendo, mira, págame simplemente esto. Esto es un tema mucho mayor, en la cual llaman a decir, mira, ¿qué pasó aquí? La autoridad bancaria debió haber dicho, epa, está muy bien lo que hiciste, porque si no el daño hubiese sido garrafal y mucho peor, pero te faltó. Debió, si se iba a autorizar la compra-venta de los activos y pasivos, debió haber existido un balance consolidado. Tampoco está. Las condiciones en las cuales se dan todas esas negociaciones se desconocen. El Tribunal Constitucional, por supuesto, como veedor del cumplimiento del ordenamiento jurídico, debe tener conocimiento de eso. Y todo eso
se ha indicado en la demanda. ¿Para qué? Para que estas personas que han sido afectadas en su derecho a la propiedad puedan ver garantizado a su vez sus acreencias con parte del pago, con las transacciones que vienen, con incluso más adelante la propia responsabilidad del Estado. Ahora, dos preguntas. La primera, ¿qué respuesta o el primer alerta debió darlo la Superintendencia de Bancos cuando esta negociación de venta de activos en Venezuela al Banco Nacional de Crédito se planteó, se anunció? Y lo segundo, ¿qué es lo que ustedes están solicitando? Ustedes están solicitando un monto determinado. ¿Qué acciones están solicitando a la Sala Constitucional? Bueno, las acciones, para poner también un poco en contexto, acciones colectivas ha habido aquí en Venezuela. Uno de los casos más emblemáticos fue el de los créditos indexados. No sé si recuerdas el caso de los créditos indexados. Absolutamente. A diferencia de una cobranza particular, una acción de cobro, como cuando tienes una letra de cambio, un pagaré o un contrato bancario, esta es, por su importancia, una amplitud en la cual el tribunal lo que hace es que llama a todos, debería llamar, o en efecto el procedimiento así lo señala, llama a todos los afectados y dirá, mira, aquí están estas personas, aquí están este activo y esto se resuelve de esta manera, ordenándose tal o cual prestación. Volvemos, no tiene las características de un procedimiento de cobranza normal. ¿Qué va a pasar aquí o qué debería pasar conforme a lo que dice objetivamente la norma? Un llamamiento a terceros. Por supuesto, ahí pueden surgir otro tipo de responsabilidades, digamos, administrativas por los funcionarios públicos o responsabilidades inclusive penales. Por eso es que, o laborales, porque en esta caben incluso aquellas personas que tenían una relación laboral que han visto afectados sus derechos laborales. También pueden entrar allí. Vemos que esto no es un caso, digamos, aislado en el sentido de la materia, sino que es algo bastante complejo y por eso que hay que tener, digamos, mucha precaución de acercarse a las distintas dimensiones con los términos que son, con los señalamientos adecuados. Ahora, usted solicita la devolución de 25 millones de dólares más los intereses que han ganado, que debió haber ganado ese dinero. Ahora, usted lo acaban de decir, en el exterior no hay cómo responder para esa devolución. ¿Qué es lo que ustedes plantean que debería hacerse para garantizar la devolución de ese dinero? Justamente en los términos de la demanda interpuesta se han solicitado una serie de medidas cautelares, entre ellas la constitución de fideicomiso, de manera que cuando el ente adquirente nacional pague en el término de los 2 años el tracto sucesivo de cumplimiento, esos dineros vayan a un fideicomiso como forma de garantía en la resulta del juicio, en el cual, si se da el juicio como esperamos, obtendríamos satisfacción y tendríamos garantía efectiva de cobro, si no sería nugatorio todo el esfuerzo que se estaría planteando. Ahora, ustedes introdujeron la demanda hace más de 6 meses. ¿Qué es lo que ha ocurrido? 6 meses ocurrieron cuando la norma hablaba de 3 días, se acepta en la práctica unos días más, pero jamás ese nivel de tiempo. Eso afectó y eso fue lo que causó una segunda acción que vamos a hablar más adelante cuando tú bien lo quieras, que son las acciones que hemos determinado con fundamento del sistema de protección de los derechos humanos. Eso ahora, es otro punto. ¿Y qué instancias les quedan a ustedes en Venezuela? Después, en el próximo segmento hablemos de la acción ante la Organización de Naciones Unidas, pero ¿qué acciones les quedan a ustedes en Venezuela? En Venezuela estamos a la espera de la admisión o inadmisión de la demanda. Eso es lo que ha hecho que esperemos 6 meses y eso viene agravando y afectando a las víctimas y valga la pena. Hay que señalar que la cartera no se puede llamar, la representación es de una mayoría notable de personas de mayor edad, de tercera edad, que tenían allí sus depósitos de vida, con los cuales contaban enfrentar todo lo que estamos viviendo en la economía del país. Hoy en día no tienen nada. Muchos de ellos inclusive dan por perdido
nos lo dicen y nos corresponde a nosotros animarlos, que den el combate, que exijan sus derechos, que si hay vías de cómo llegar por la vía pacífica a reclamar lo que les corresponde. Esa es la función nuestra, de motivar a una sociedad que por momentos se adormece, pero que tiene la fuerza latente para hacer reclamar y exigir eso que tanto se predica, pero poco se practica, que es la democracia efectiva y material, y no una constitución de postulado. Cuando llegamos a esos puntos es que cuando se quiere hablar, se quieren hacer las cosas por la vía que corresponde. Eso es lo que buscamos. Ahora, ustedes representan a 200 estafados, pero ¿han podido cuantificar el daño causado a esos más de 12.000 venezolanos? Bueno, es el cálculo si hacemos una comparación que no es exactamente lo mismo. En la crisis del 94 afectó el 11% del PIB de Venezuela. Aquella crisis que fue sistémica. Esta pudiéramos, si no la hubiese parado, y allí le digo, conozco algo del tema, de esta materia que estamos hablando, si no hubiese entrado Sudebanco con una salida, esto pudiera haber sido una crisis puntual. Y yo no sé hasta qué momento hubiese podido el control. Lo que estamos señalando, y así lo escribimos, y así lo sostenemos, que fue insuficiente. Dejaron 12.000 personas y más o menos 1.100 millones de dólares que no son, digamos, su reclamación está basada o dependiendo de lo que nosotros logremos hacer dentro de un proceso bajo la última vía pacífica, que es encontrarnos en la sala constitucional cuyo presidenta se retiene el expediente. Eso es uno de los puntos que uno se pregunta. Estamos enfrente del agotamiento de la vía judicial y no tenemos respuesta. Tenemos que hacer una pausa. Yo creo que al regreso conversemos sobre esa comunicación que ustedes remitieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque ya hay medios pagados de Víctor Vargas que refutan lo que ustedes han hecho. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades y rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Tengo entendido que ustedes acudieron ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Por qué acudieron ante esta instancia internacional? Mira, es bien interesante, pero antes de responderla es importante tener algo en mente, ¿no? Uno, la responsabilidad, digamos, que se reclama o la reclamación aquí en Venezuela es contra esta institución bancaria y sus accionistas. Correcto. Algo bien interesante que se llama el levantamiento del velo corporativo. Recordemos que una cosa es la personalidad jurídica de una empresa y otra es la de sus accionistas. Pero hay situaciones en las cuales tú puedes levantar ese velo corporativo, es decir, esa separación. Esta demanda en Venezuela
es contra estas personas que son una unidad, o sea, levantamiento de lo corporativo, pero conforman una unidad todas estas instituciones bancarias. ¿Qué pasa? Nuestro texto constitucional, en efecto, y si fuese así materialmente, debe garantizar a las personas el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva. ¿Qué significa eso? Que la justicia no sea de papel, que no sea mentira, que sea de verdad efectiva. Ya cuando tú agotas eso, ya es responsabilidad de los estados, porque el estado estaría vulnerando esa obligación que tiene con sus ciudadanos de poner a su disposición un aparato de justicia que sea efectivo y eficaz. Es decir, o sea, las personas naturales o jurídicas en el sentido de las compañías no son sujetos de derecho digamos, en reclamaciones internacionales. Y las reclamaciones internacionales tienen muchísimas. Una es la de los derechos humanos, otra es la de inversiones, etc. En este caso en particular, ¿y por qué no vamos allí? Porque no hay internamente una instancia superior. Es el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, no tienes una corte, no tienes una alzada mayor que ella. Importante también que sabemos que no todos los días a un Tribunal Supremo le van a llegar una demanda como esta y no podemos pretender que en 3 días, en 5 días lo hayan analizado. Pero nosotros en nuestra observación de cuáles son los datos, cuáles son aquellos que ya es evidente la violación, ya el Estado es el que está incurriendo en violación de la justicia. Ese sistema interamericano y tiene el sistema universal. Asimismo, como en el europeo existen también casos importantes. Hay lo que se llaman los procedimientos especiales. Y en esos procedimientos especiales hay, digamos, relatores, hay expertos, hay grupos de trabajo, y uno de los aspectos más importantes de desarrollo a nivel de derechos humanos global, el de las empresas, y más aún si son empresas de carácter financiero y de carácter bancario. Tan es así que le ponen mucho el ojo a lo que son los bancos de desarrollo, así como está el Banco Interamericano o el Banco Latinoamericano de Fomento, pero incluso más abajo en el sentido de la banca comercial. Esa es una línea de investigación, de trato de nivel, digamos, global en materia de defensa de los derechos humanos. Porque sabemos que vivimos en un mundo cada vez más interrelacionado, de que lo que tú hagas aquí tiene efecto en otro lado, y esto es un caso, digamos, de experimento. Yo he tenido la oportunidad de estudiar lo que es derecho constitucional y protecciones fundamentales, y sí nos llamó la atención cómo en el caso europeo, de la Corte Europea de los Derechos Humanos, un caso muy similar, creo que fue contra Estonia o Eslovenia, Eslovenia, en la cual también había un grupo importante de depositantes que vieron afectado su patrimonio y lo admitieron, y luego la admisión, por supuesto, le pagaron a todo el mundo y no progresó más allá porque la violación, digamos, ya se había superado. Por eso es que incluso se hace mención expresa. Y este es un caso de estudio que se está llevando no solamente, digamos, en el caso aquí, sino que ya se ha remitido a estudiantes y profesores de la materia a nivel global. Pero precisando, quien saca esa visión de la noticia es totalmente sesgada, interesada en hacer ver que no hay caminos más allá de esta demanda circunscrita al ordenamiento jurídico venezolano, que sí fueron dirigidas, como bien habla Roberto, hacia una persona única que se llama Banco Occidental de Descuento, hacia su empresa propietaria, y el personal natural Vargas, propietario de las empresas. Lo que estamos ahorita y que quede claro es que mantuvimos o mantenemos el reclamar de esto en Venezuela, pero en el exterior, internacionalmente, en la comunidad internacional, estamos pidiendo que nos explique el poder público, el Estado, el poder judicial, por qué le tranca a los ciudadanos el acceso a la justicia, que es un derecho humano y un derecho constitucional. En la explicación inicial, yo pude inferir que ustedes representan a 200 estafados solo del Banco del Orinoco, ¿correcto? No, hay varios. No, ahí está incluido también del BOI en menor medida, unos pocos de Old Bank, y creo que 2 o 3 de la República Dominicana, de Banca América.
Ok, ¿han planteado ustedes la posibilidad de actuar en Curazao, en Panamá, en Antigua para defender los derechos de estos estafados? No, hasta el momento en absoluto, porque queremos ser coherentes y queremos señalar que vamos hacia la conformación, o digamos, a la determinación de responsabilidad al grupo económico en cabeza de su propietario de todas las entidades que se llama Cartera de Inversiones de Venezuela, que es una empresa nacional, y el levantamiento del velo corporativo para llegar a la última persona, que es el señor Víctor José de Jesús Valgaíra. Ahora bien, a partir de la actuación en la ONU y de seguir esperando que el TSJ decida, ¿cuáles son los siguientes pasos que ustedes tienen pensado en su estrategia? Por supuesto, los que se puedan revelar, ¿no? Bueno, hay una estrategia, cuando digo que se puede revelar, es que nuestra atención es constitucional. Por supuesto, nosotros mantenemos estrecha conversación con un equipo que hay financieros, hay de otras áreas del derecho, hay de derecho, lo que llaman penal empresarial, varias cosas bien interesantes. Pero en esta subsiste y mantiene la obligación, la Sala Constitucional, de admitir y tramitar el proceso. Por supuesto, ya con la lupa de que debe hacerse conforme a lo que dice la Constitución y la ley del tribunal, porque si no sería, digamos, insistir en esa vulneración que hemos señalado del acceso a la justicia. Ahora bien, eso que esperemos que venga, digamos, o que esto ayude a visibilizarlo y que se admita más rápido, de que se citen a las personas más rápido. Los terceros interesados tienen que acudir allí. Es más, porque sea afectado o porque hayas comprado algún bien desde el banco, también puede verte afectado. ¿Y qué va a pasar? Por el lado de lo que es los procedimientos de derechos fundamentales, de derechos humanos, van a requerir o deben requerir información a todos los involucrados, tanto en Venezuela como afuera. O sea, le van a preguntar a lo mejor a las instituciones, a lo mejor no, eso está expresamente solicitado, a las autoridades financieras de estas islas del Caribe. Mire, ¿qué hacen ustedes con esto? Ustedes han tenido información de que se ha estado afectando los derechos de las personas. ¿Cómo ha sido, digamos, el tratamiento de la quiebra, por ejemplo? Entonces, la ventaja de esto es que ya el mundo visualiza lo que está pasando aquí, porque no es cosa menor. Y de verdad que un país necesita la fortaleza de un sistema de justicia y un sistema bancario que vaya acorde con las necesidades de estos días, pues. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Yo les quiero dar de nuevo las gracias por haberme dado la oportunidad de conversar con ustedes sobre este interesante caso, ya que, repito, desde el 2020 me vengo ocupando de esta estafa porque me indigna que hayan podido estafar a tantos venezolanos y que en Venezuela la justicia no haga nada. Bueno, Darwin, un placer haberte contactado también, porque he coordinado algunas cosas bien interesantes y bueno, recibirás bastante información de cosas nuevas que están ocurriendo. Y aquí estamos, aquí quedamos, Darwin, y seguimos informando. Perfectamente. Hasta luego y gracias. Y siempre a la orden. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.